Buenas tardes, bienvenidos a la segunda charla del día de hoy en este programa que se llama Sesgos Narrativos, Tecnologías de la Justicia y el ADN en colaboración con el posgrado de la UAM Coajimalpa, el posgrado en Humanidades, con el Centro de Ciencias Genómicas y pues le damos la bienvenida a Vivet en esta charla que lleva como título El ADN en el encierro de la molécula al estigma. Voy a presentar a Vivet. Vivet García es profesora asociada en estudios de la ciencia y la tecnología en el Departamento de Biología Evolutiva en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Combina la historia, la filosofía y los estudios sociales de ciencia. Trabaja en las intersecciones de la raza, la nación, el género y la ciencia. Utiliza metodologías de análisis cualitativo y aplica una perspectiva comparativa al estudio de la genética biomédica y la genética forense en América Latina. Le gusta trabajar en equipos en los que se reúnen diferentes áreas de competencia. Qué bueno, porque este es un lugar para eso, Vivet. Bienvenida. La dinámica sería que Vivet haga una presentación. Cuando ella termine, estaríamos como en una fase de conversación. Quienes nos estén siguiendo en el streaming, siéntanse en la libertad de dejar sus comentarios y sus preguntas en la sección de comentarios del streaming. Y pues bueno, Vivet, muchas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Hola, encantada de estar aquí y participar en estas conversaciones. Una de las preguntas que Agustín me hizo llegar, gracias Agustín por la invitación, es cómo se discute la herencia biológica en la sociedad mexicana. Esta es una pregunta que yo junto con mis colegas en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en otras partes de la universidad nos hemos hecho en clave histórica y en clave contemporánea. Hemos encontrado que en México los estudios biomédicos y antropológicos en genética humana, que es como biológicamente se ha pensado estudiar la herencia, pues se han enmarcado históricamente, o sea, desde inicios del siglo XX, bajo la noción de que los mexicanos somos una población mestiza, o sea, mezclada, una mezcla de grupos indígenas y blancos europeos principalmente. Esto obviamente se corresponde con el relato fundacional de la nación mexicana tan difundido en la historia oficial, en el que la población se considera como mezcla de dos grupos principales, negando la contribución africana, y esto tiene una consecuencia para la manera de pensar la herencia. O sea, se cree que la mayoría de los mexicanos somos como una especie de mosaico genético de variantes de 2 o 3 grupos humanos originalmente discretos y separados. Y estas ideas han organizado la manera de clasificar y de estudiar a la población mexicana y también la manera en la que nos identificamos, nos imaginamos la transmisión de ciertas características de una generación a otra. Por eso es común escuchar que alguien diga, por ejemplo, tengo el cabello lacio y oscuro y esto proviene de mis antepasados indígenas. O tengo barba, lo que proviene seguramente de una herencia española, o el buen ritmo para bailar que tengo me viene de una herencia africana. O sea, hay ciertos estereotipos asociados con cada uno de estos grupos humanos que se piensan como separados, cuando en realidad están bastante entremezclados y como grupos geográficos también son muy diversos entre sí. Entonces, esto es como que la visión como más tradicional que se tiene de la herencia en función de nuestro mestizaje en México. Pero hay avances recientes de la genómica que están empezando a llegarnos informaciones y mensajes derivados de estas nuevas investigaciones, y pareciera que en muchas partes del mundo hay un interés por incorporar esta información, ¿no?, proveniente de estas ciencias genómicas y de hacerla parte de la discusión de la herencia y de la identidad. Y en México, pues hemos investigado, ¿no?, si los mexicanos están incorporando estas ideas en sus relatos, en sus narrativas, a propósito de narrativas, acerca de la herencia. Una investigación que hicimos, que consistió en hacer varios grupos de discusión con estudiantes de licenciatura, algunas vinculadas con las ciencias biológicas, pero otras no,
en diferentes universidades regionales de la República Mexicana, y nuestros datos muestran que los estudiantes sí incorporan la genética y la genómica en sus relatos sobre la herencia, sobre la apariencia, sobre su pertenencia a una familia o una región, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y vinculan la herencia con cuestiones de parecido, salud, incluso y mestizaje. Sin embargo, y este es el dato más importante que nosotros encontramos, que la genética no es una característica central de estos relatos, no es protagonista de sus narrativas, ni sustituye otras nociones previas que tienen de la herencia. De hecho, son bastante cautelosos a la hora de aplicar la genética y nociones como derivadas de las ciencias genómicas a ideas de identidad o mestizaje. O sea, las incorporan en lo que nosotros llamamos que es una matriz de la herencia, que son este conjunto de, pues de nociones compartidas en las que hay formas de ser, prácticas culturales, gustos y otras cosas que consideran que se heredan, además de los genes que se heredan, ¿no? Entonces hay muchas más cosas que se heredan. La genética se incorpora como un insumo más en esta matriz de lo hereditario y puede informar sus narrativas, pero no se vuelven una parte protagónica de estas narrativas. Y eso nos parece algo bastante interesante y distintivo de lo que está ocurriendo en México en función de cómo se están incorporando o no estas narrativas provenientes de la genética y de las ciencias genómicas en torno a la ancestría, por ejemplo. Claro, muchas gracias, Vivet. Pues sí, es multifactorial la herencia en este país, no solo genética, sino como bien mencionas, de todas las otras maneras que podemos tener herencia en manera general, digamos, dentro de la población. Y pues, Claudia, trabajando contigo y con los jóvenes en reclusión, hemos escuchado también varias de estas narrativas sobre la herencia. ¿Cómo podrías describirlas o si nos pudieras contar un poco sobre ellas, por favor? Sí, bueno, ahorita escuchando a Vivet, justamente pensaba en algo que incluso ya ha salido también en alguna de las otras pláticas o incluso en nuestras conversaciones después de nuestras sesiones con los jóvenes, que es cómo se construye el relato sobre uno mismo bajo los recursos que se tengan, ¿no? O sea, es decir, estos jóvenes con los que se trabaja dentro de prisión suelen tener un bagaje educativo muchas veces pues muy, muy reducido, ¿no? Algunos apenas terminaron la primaria e incluso algunos de ellos llegaron a la secundaria, pero tienen pues, todavía muchas dificultades para articular como una idea, pues digamos, con un lenguaje pues que ya implica un nivel de reflexión mucho más profundo, mucho más extenso incluso, y que ellos acaban encontrando la forma de tratar de explicar cómo experimentan pues ciertas realidades sociales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y algo que está presente siempre en los jóvenes, en los años que llevo trabajando, es el tema de la autopercepción, o sea, cómo ellos se saben vistos y cómo se saben leídos por la sociedad. Ellos de alguna forma han construido una forma muy clara de hacer una lectura social de qué representan ellos para la sociedad con la que interactúan. Y no están pensando en interacciones ni siquiera de
si yo quisiera tener un empleo, o sea, porque ya un poco hemos dicho que esta idea de la prospección y de la proyección en los jóvenes que están en reclusión o que están en conflicto con la ley, realmente pocas veces está presente. Sin embargo, el factor de la expresión fenotípica, la idea de estas asociaciones que se hacen con un tono de piel, con un territorio, con el uso de una lengua, ¿no? Porque también ha habido los casos de muchachos que aprendieron a hablar español apenas 2 o 3 años de ingresar al reclusorio. Entonces, ellos entienden como estas condiciones de distinción que son implícitas a su cuerpo, ¿no? Que su cuerpo todo el tiempo está dejándoles claro que ellos no son ese cuerpo aceptado socialmente, idealmente reconocido. Y tienen una forma muy particular de identificarse con esa realidad, ¿no? Que puede ser algo un poco lo que ya habíamos comentado, que creo que eso lo comentabas tú, Agus, ¿no? La idea, por ejemplo, del tatuaje. ¿Qué representa el tatuarse? O el corte de cabello, ¿no? Cómo ellos tratan a partir del cabello construir justamente toda una identidad que se proyecta frente a los otros, sus formas de hablar, su lenguaje, sus formas de moverse, ¿no? Incluso cuando están hablando sobre ellos o cuando están hablando de su delito, adquieren toda una posición física distinta. Entonces, eso sería cómo entender esa realidad, esas acciones desde una perspectiva de la herencia. Pues yo creo que ellos de alguna manera son personas que tienen muy clara ese vínculo, no solamente con la familia directa, con la familia consanguínea, sino con su grupo social, ¿no? Tienen como muy claro que eso es parte de lo que representa una identidad de pertenencia con el grupo, que pues si los apoya, si no los apoya, pero al final de cuentas se sienten parte de algo. Entonces, creo que lo que hacen estos muchachos en general es buscar formas de compartir representaciones de la herencia, de cómo se ven a sí mismos y cómo son vistos, con recursos muchas veces muy encriptados, como pueden ser los mismos tatuajes, ¿no? Y muchas veces están entre líneas. Aprender a verlo entre líneas, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Claro, y aquí pues tal vez valdría hacer una distinción de lo que ya hablaste un poco, Vivet. ¿Es genética distinto a herencia? ¿Es genética destino? Estás muteada, creo. Perdón. Sí. A ver, déjame responder esta pregunta con un ejemplo que creo que va a ilustrar la diferencia y las similitudes entre los usos de herencia y genética en México. Hace 10 años, bueno, 11 o 12, por ahí del 2010, había unos pósters del Instituto Mexicano del Seguro Social que se difundían, donde se leía un mensaje que decía: no heredes la diabetes. En la imagen había una foto de una mujer, una ama de casa, que estaba comprando frutas y verduras con su hijo en el mercado. Entonces, no heredes la diabetes en México puede significar al menos 2 cosas. Por un lado, que hay un componente genético en el desarrollo de la enfermedad, es decir, que se han localizado ciertas variantes genéticas que pueden predisponer a una persona a desarrollar la enfermedad, que estas variantes se pueden transmitir de una generación a otra, por eso es que a uno le preguntan su historia clínica familiar a la hora de una revisión médica, pero que tener estas variantes no significa que la persona está destinada a desarrollar la enfermedad. Es decir, hay una oportunidad de intervenir en la forma de vida de esta persona para que no desarrolle la enfermedad, ¿no? La frase también puede significar que la manera en la que comemos, conducimos nuestras vidas, si tenemos una alimentación balanceada o no, si somos sedentarios o activos,
también esto se transmite de una generación a otra. Y en este sentido, el estilo de vida que genera las condiciones propicias para desarrollar una enfermedad como la diabetes, pues también se pueden heredar, ¿no? Es decir, como decíamos antes, con esta idea de la matriz de la herencia, no solo se heredan genes, también se heredan tradiciones, prácticas culturales, formas de comer y de ser. Y todo ello incide en la manera como se identifica una persona, cómo se le diagnostica o se le criminaliza y cómo se conduce por el mundo. Ahora, nótese aquí que el mensaje de no heredes la diabetes pone el énfasis en la responsabilidad del individuo y en particular en las mujeres, de no transmitir la enfermedad, ya sea a través de las prácticas alimentarias o la genética. Nada se dice ahí, ¿no?, acerca de la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a los servicios médicos, el agua potable, los espacios seguros de recreación, etcétera. Todo lo que contribuye a evitar el desarrollo de una enfermedad, como decías, Agustín, multifactorial, es decir, que tiene causas múltiples, como la diabetes, y que ya es una emergencia sanitaria en nuestro país, ¿no? Entonces, herencia en nuestro país claramente está significando estas cosas diferentes y hay una suerte de inmutabilidad en lo que se hereda, pero a la vez de un no determinismo, ¿no? O sea, sí heredé la propensión a la diabetes de mi papá, pero no voy a permitir que me pase a mí lo que le pasó a él. Yo voy a hacer esta serie de acciones para no sucumbir ante la enfermedad. O heredé esta propensión a ser agresivo, pero voy a tratar de impedir mediante estas acciones. Lo que pasa es que estamos trasladando esta responsabilidad constantemente al individuo y no a todo el entramado y la estructura que posibilita estos entornos pues, que generan enfermedades también. Creo que Elena ya la vi muy lista de agarrar ese tema. No, es que estaba justo pensando que, como que entre líneas, esto que está diciendo Vivet significa que estereotipo no es herencia, ¿no? Entonces, a veces cargamos una noción de estereotipo a los individuos que en realidad corresponde a una construcción del entorno, o sea, es decir, es que un poco a propósito de todo lo que hemos venido hablando en estos días, hemos hablado de esta noción de narrativa que creo que por sí misma sería interesante pensarla desde cada una de las disciplinas, ¿no? O sea, en este momento estamos pensándolo con genómicas, estamos pensándolo desde la poética, estamos pensándolo desde un espacio que intenta ser inter o transdisciplinario. No me atrevería a decir que lo es porque me parece que estamos en un trabajo en proceso al respecto. Pero justo, ¿no? O sea, ¿cómo son estas fuerzas que están actuando al narrar ciertos cuerpos, ¿no? Es decir, cuando vemos las noticias sobre delitos, ¿no? Sobre este ejemplo que nos daba este chico en la cárcel sobre las combis, ¿no? O sea, tenemos un montón de información sobre todos los asaltos que hay en las combis, ahora ya hasta tenemos videos, pero tenemos poca información o se habla muy poco de los otros delitos que se cometen, ¿no? O estos delitos de cuello blanco, que se les llama, ¿no? Regularmente se ven limpiados en el momento en el que el juez declara que no hay delito y se acabó, ¿no? Y luego pueden ser secretarios de cosas en el país, ¿no? Pero justo como cuántas tensiones están en juego y cuáles tienen más poder para ir describiendo a los individuos y en qué momento hay estas singularidades que hablábamos con Sven en la charla pasada, ¿no? Al momento de justo, hay una diferencia entre construir un estereotipo que después se hace pasar por una herencia genética, ¿no? Y es muy diferente hablar de herencia y como esto que dice Vivet, cómo pone en choque la noción de la voluntad del individuo, ¿no? Del querer cambiar, y a esto nos encanta siempre tomar el ejemplo del que sí lo logró,
y contraponerlo contra todos los demás que no lo lograron, ¿no? Entonces, o sea, por eso no hablaba, porque no tenía como muy claro cómo elaborar esto, pero que me parece bien interesante lo que dice Vivet. O sea, una cosa es el estereotipo que es creado en las estructuras y en esa conversación, no sé si llamarla pública, ¿no? Y por el otro lado, sería distinto pensar en herencia, y yo no sé hasta qué punto podemos pensar que hay una herencia de ciertas conductas. A mí, bueno, personalmente creo que no se sigue, ¿no? O sea, que hay una distancia y que más bien estamos hablando de ambientes que generan ciertas dinámicas entre los individuos, ¿no? Claro, creo esto que retoma María, que mencionó Vivet, creo que bueno, es muy importante y valioso, ¿no? Esta parte, finalmente la herencia es individual, cada quien tiene su herencia y como decía Ivette, pues de repente es, bueno, si no actuaste, pues es culpa del individuo, o sea, no es que se venda Coca-Cola en todas las esquinas, es que tú elegiste comprar Coca-Cola, ¿no? Y creo un poco pasa también lo mismo en el sistema penitenciario o incluso de prevención del delito, ¿no? Que dices, bueno, o sea, tú elegiste hacer el crimen o tú, tuviste esta necesidad, pero pues también justamente es una manera del Estado y de otras instancias un poco de limpiarse las manos, como si pues este ambiente de precariedad o de necesidad o de salud tampoco se heredara. No sé cómo lo ves, Claudia, como pues justamente pasar esta narrativa de herencia al individuo sin que pase por el Estado o por la prevención del delito. Pues ahorita, perdón, hace rato me agarraron un poco en curva porque después acabo de recibir una mala noticia, entonces estaba todavía tratando de conectarme con este tema. Yo creo que pensando justamente desde una perspectiva de sesgos, yo creo que lo interesante es tratar de encontrar justamente qué sí es responsabilidad del individuo, del sujeto, y qué es responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, porque tampoco creo que podamos decir si la estructura social y si el Estado funcionara de manera ideal bajo estas condiciones, eso nos garantizaría completamente tener una visión distinta del delito o incluso pensar que eso va a desaparecer el delito de la vida social, ¿no? O sea, creo que encontrar ese punto en donde podemos identificar qué es responsabilidad del individuo y qué es responsabilidad del Estado, me parece que es un símil a tratar de entender qué tanto es nuestra biología y qué tanto es lo social, ¿no? Que siempre es esa pregunta, a mí me la han hecho varias veces, incluso en algunos diálogos, en algunos charlas así, oye, pero ¿tú qué tanto crees que son nuestros genes? Y porque además hay evidencias de que la gente con arranques de ira tiene algún tipo de desarrollo más, o la amígdala está mucho más grande, mucho más chico, vaya, ¿no? O sea, como que están estas narrativas que al final de cuentas lo que están buscando es, curiosamente están buscando explicar casos muy particulares. Y sin embargo, en el discurso público se manejan como si fueran, o sea, si estuvieran abarcando una problemática colectiva, una problemática objetiva. Lo que está en disputa, a final de cuentas, es una narrativa que está tratando de construir premisas, ¿no? Premisas de orientación científica, de orientación objetiva, en un contexto que es altamente diverso y en donde efectivamente tampoco le podemos negar la agencia al sujeto, ¿no? En este caso, a la gente que está en prisión no le podemos negar la agencia diciendo, no eres responsable, porque entender la responsabilidad también es parte de tener el derecho, la capacidad de hacer algo con esa responsabilidad. Entonces yo creo que
por un lado, habría que reconocer que efectivamente el ambiente en un sentido amplio, no solamente el contexto, digamos, no solamente el ambiente como, digamos, la alimentación y la zona geográfica, sino el ambiente también, concentrando lo social, lo cultural, puede ser propicio, puede ser benéfico, puede ser contraproducente para que suba el nivel o el índice de delitos en una zona, pero también habría que preguntarnos humanamente qué es lo que está sucediendo, y a mí me gusta siempre utilizar el término del existencialismo, ¿no? O sea, lo existencial, qué es lo que está sucediendo existencialmente con estas personas que desde su posibilidad, capacidad, y no estoy diciendo limitado, sino desde lo que cada uno está tratando de encontrar estos puntos de acuerdo, ¿no? Esta interdiscursividad de la que hablabas, Ben, en la sesión pasada, con ese ambiente en el que está él tratando de tener una vida, ¿no? Entonces, creo que hay, desde mi perspectiva, creo que el reto muchas veces cuando se trabaja con población penitenciaria y concretamente con personas que han cometido cosas terribles, ¿no? Que siempre es el reto de uno mismo se cuestiona. Esta persona que lleva asesinadas a 15 personas, o sea, ¿realmente hay una explicación social solo para eso? ¿No será que realmente hay algo en su biología que prácticamente, efectivamente está vinculado? O sea, son preguntas genuinas, ¿no? No creo que sean innecesarias. Encontrar el punto medio, creo que en lo narrativo, en el correlato, en la correlacionalidad, no causalidad, creo que es necesario también, ¿no? Sí, claro. Pues justo un poco también lo que discutíamos ayer sobre los números, ¿no? Y ver cada caso individual, y que justo con estas cuestiones extremas o estas historias medio únicas, pues justo los modelos y los algoritmos pues, se pueden saltar pues un montón de cosas detrás, ¿no? Bueno, y también dentro de la sociedad mexicana de manera más grande, pues ya nos contaste una de las grandes narrativas de la genética y la genómica en este país, Vivet, que pues es las enfermedades, principalmente la diabetes y la obesidad. ¿Qué otras grandes narrativas o qué otras pues vínculos o discursos explicativos hay dentro de la sociedad mexicana que involucren a la genética y a la herencia? Sí. A ver, yo siento que nos estamos moviendo constantemente en dos niveles discursivos, y esto tiene que ver con lo que estaba diciendo Claudia. Muchas veces hay unas narrativas como muy generalistas que se nos están imponiendo o que vienen desde arriba, ¿no? Como el mito fundador de la nación mexicana, de que somos el resultado de la mezcla entre indígenas, amerindios y blancos europeos, y que por lo tanto muchos de nuestros rasgos pueden ser desglosados en contribuciones ancestrales de uno u otro grupo, ¿no? Es como un nivel de las narrativas que nos vienen desde arriba. Y algo que noto que hemos hecho Claudia y yo junto con mis colegas es ver cuáles son las narrativas que están abajo, en el nivel individual, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que al menos, o sea, que los mexicanos somos una sociedad que está atenta a los desarrollos científicos que vienen de la genética y la genómica, pero al menos en el ámbito de la salud, la apariencia y la identidad, no hemos sucumbido a la tentación de explicarlo todo con base en el ADN y de como que distribuir las causas en estos componentes
ancestrales, africanos, amerindios y europeos. Hay una tendencia a hacerlo, pero todavía estamos viendo, al menos en el nivel de los individuos, a resistirse a sucumbir completamente a esta tentación de explicarlo con base del ADN. Pero estamos siendo bombardeados constantemente con información de estos avances, ¿no? Y aquí creo que sirve una advertencia para volvernos consumidores como más responsables de la enorme cantidad de información que estamos recibiendo en torno a las bases genéticas de tal o cual enfermedad o tal o cual comportamiento. Los humanos somos organismos bioculturales, o sea, que lo que tradicionalmente se ha definido como nuestras características biológicas y separadas de las culturales, pues son en realidad inseparables, ¿no? Hemos evolucionado biológica y culturalmente de manera simultánea, hemos modificado nuestro ambiente y el de otros organismos, y estas alteraciones tienen consecuencias ecológicas, evolutivas, sociales, para nuestra especie y para muchas otras. Entonces, resulta muy difícil, de verdad, identificar ya sea una enfermedad multifactorial o un comportamiento, como la agresividad, que también puede ser multifactorial, como un rasgo discreto y susceptible de ser explicado por una sola causa, ¿no? Hay una enorme dificultad. Muchas veces, sobre todo en los ámbitos científicos, se reconoce esta dificultad. Sin embargo, se promueven estrategias de investigación que hacen justo esto de separar e individualizar en rasgos discretos y susceptibles con el objetivo de investigarlos, ¿no? Entonces, de entrada, creo que como públicos hay que sospechar de mensajes unicausales que muchas veces se transmiten, digamos, hay como una traducción de los resultados científicos para públicos legos, no el tipo de trabajo que hacen en el Centro de Ciencias Genómicas de divulgación, que es de primer nivel, sino a veces nos bombardean con mensajes que toman la forma de se ha descubierto el gen de la agresividad en mexicanos. ¿Qué significa eso, no? Ese mensaje muy fácilmente se puede convertir en un encabezado, y estoy dando un ejemplo inventado para explicar, como reclusos en cárceles mexicanas tienen gen de la agresividad. O peor aún, gen de la agresividad proviene de la ancestría amerindia, de ahí que reclusos sean mayoritariamente de origen indígena. ¿Cómo llegamos de que hay un gen de la agresividad en mexicanos a eso, ¿no? A ver, este tipo de explicaciones fáciles, rápidas, que tienden a hacer estos saltos, ¿no? Y asociaciones causales, biologicistas falaces, y que realmente espero que a nadie se le ocurra pronunciar seriamente, puede ser muy atractivo para quienes toman decisiones o diseñan políticas públicas. ¿Por qué? Pues porque ofrece en apariencia una solución concreta y medible para un problema complejo, ¿no? No, pues es que es multifactorial, ¿no? La agresividad. Claro que hay determinantes económicos en el que ciertos grupos de ciertas poblaciones tengan ciertos comportamientos. Pero si lo explicamos así, pues ya tenemos una vía de acceso y de intervención, ¿no? Y por eso mismo son tan peligrosas. Entonces voy a llevar como a sus últimas consecuencias este ejemplo ridículo. Una política pública basada en el argumento que está detrás de este ejemplo podría derivar en la implementación de tamizajes poblacionales para identificar agresores, o sea, basado en la presencia o ausencia de un gen de la agresividad en comunidades indígenas, contribuyendo hacia la criminalización de los grupos ya de por sí vulnerables desde un enfoque pseudocientífico. Un escándalo y un error, obviamente, ¿no? Pero este ejemplo inventado sirve como alerta para hacernos mejores consumidores de esta información y para leer críticamente este tipo de encabezados. Se descubre gen de, eso no, de ahí no se sigue que la causa unívoca de tal enfermedad o tal comportamiento sea la presencia o ausencia de ese gen, y que si es genético se transmite, y entonces todos los grupos, todos los individuos
que puedan ser clasificados como de esa población o asociados a esa persona, van a tener ese comportamiento, ¿no? Entonces, igual que el caso de la diabetes, la presencia de una variante genética que se asocia con una enfermedad o con un comportamiento, pues no anula la participación de otras causas biológicas, sociales, culturales, políticas, económicas, ni justifica el no tomar a esas otras causas en cuenta para formular explicaciones o para diseñar políticas públicas, ¿no? Claro, sí, justo pues, pasa una narrativa donde ya es mucho más difícil de escapar, ¿no? O sea, pues, si lo tienes, pues ya perdiste, ya no hay nada que hacer. En cambio, y pues bueno, aquí lo planteo como pregunta para quien quiera, aunque ya nos avanzaste un poco en esto, Ivette, pues justamente, ¿qué ganamos viéndolo de la otra manera, ¿no? O sea, ¿qué ganamos al huir de estas explicaciones sencillas, rápidas, de una sola causa? ¿Qué podemos ganar como sociedad o como individuos o como planes de trabajo al ver todas las facciones y todas las variables que hay alrededor de lo que pueden ser estas explicaciones o justificaciones? Pues de entrada, una corresponsabilidad, ¿no? O sea, no le estamos achacando al individuo toda la responsabilidad de su enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer para generar condiciones donde haya salud alimentaria y espacios seguros de recreación que permitan que coadyuven a que disminuya la obesidad infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo está en la responsabilidad del individuo y de la madre que lo alimenta con refresco, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad de las empresas, ¿no?, que promocionan el consumo de alimentos chatarra, ¿no? O sea, los mensajes del sector salud siguen siendo, a la fecha de hoy, no sé si han escuchado en el radio, los de papitas, refrescos, no sé qué, son idénticos en el tono y en la narrativa a los de fentanilo, no sé qué, te estás metiendo una droga que te daña, ¿no? No lo hagas, tú eres el responsable. A ver, sabemos que hay corresponsables, ¿no? En que esté a la disposición inmediata de un niño un gansito y no una pera. Entonces, de entrada, pues eso es algo que se gana. Yo también pondría con mucha precaución, pero creo que es importante decirlo también, el papel que juega la academia en este tipo de visiones tan deterministas. Si bien es cierto que encontramos personas ¿no?, que tienen una trayectoria muy respetable en la academia, tratando justamente como de ser mucho más críticos con estas perspectivas, pareciera que no creo que sea un acto deliberado de decir vamos a malinformar a la población, pero sí no es importante que la población esté tan bien informada, ¿no? O sea, es decir, un poco, retomando un poco con algunas de las cosas que se han comentado en las otras pláticas y que también decía Sven en la mañana, decía, tener las ideas en papel no es suficiente, ¿no? O sea, yo puedo tener excelentes ideas de cómo las narrativas de estas personas en prisión son relevantes para entender los matices que acompañan a la construcción de una historia de vida, desde donde se está formando una identidad, ¿no? O una vida delincuencial, si lo queremos ver así. Pero eso que queda en papel, o sea, no es absolutamente nada. ¿Cuántas personas van a tener acceso a ese documento? ¿Cuántas personas lo van a poder interpretar de una forma, ¿no?, que pueda la gente decir, ah, claro, aquí lo que me está diciendo es que es condición multifactorial,
puede influir, pero no determinar. Hay cierta correlación, pero en cierto porcentaje es válido, es importante, es significativo. O sea, creo que también la academia tiene una responsabilidad enorme de que estas formas de entender, estos marcos para entender problemáticas que nos competen a todos, incluidas las personas de la academia, como personas ciudadanas del mismo, de la misma comunidad, de la misma sociedad, el hacer las cosas de una manera mucho más accesible y no reforzar la idea determinista de que efectivamente el gen es más importante que la cultura, lo social, dónde viviste, la moral, tus necesidades, tus intereses, tu lengua. No, el gen está por encima de todo, ¿no? O sea, hay este dominio narrativo no solamente está desde el Estado, está desde la misma academia, ¿no? Si lo dicen los científicos naturales, ¿no? Con unas enormes comillas, es que tiene más peso que lo que diga un científico social y mucho más que lo que diga una persona de las humanidades, ¿no? Porque ahí es donde está realmente el rigor del conocimiento, del aprendizaje. Entonces creo que también hay una responsabilidad por parte de la academia tremenda de enseñar una forma de mirar la ciencia con escepticismo, con rigor, en el sentido de hay que saber dudar de las cosas también, ¿no? Y de estas ideas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto muchas veces. Los políticos que generalmente tienen la gente que está mandando iniciativas a las cámaras, que generalmente es gente con un nivel educativo, formativo y de reflexión muy limitado, o sea, como en el sentido de decir, pues yo soy de la Comisión de la Salud, pero pues lo más que sé es, pues que existe una cosa que se llama el Seguro Social, ¿no? O sea, vaya, no es gente que realmente esté informada. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan bibliografía ad hoc que sustente lo que ellos están planteando porque saben que eso es lo que va a mover políticamente, como el tema con el populismo punitivo, con el tema de la prisión preventiva oficiosa, y se utiliza justamente para respaldar eso. Entonces, es una complicidad velada, ¿no? No es que los científicos estén haciendo esto para darle la razón a estas políticas públicas, pero al final de cuentas no hay una ética de cómo respaldar estas iniciativas desde la investigación científica, y eso en el mejor de los casos cuando se toma en cuenta lo que se hace en la academia, ¿no? Porque también tenemos ese grave hueco en donde la academia está pensando una cosa y el gobierno está pensando otra totalmente distinta. Entonces, yo creo que es importante incluir en esta tríada de responsabilidad a la academia, ¿no? Y a lo mejor resulta que no es triada y sí es mucho más extensa la participación. Oye, estoy totalmente de acuerdo, Claudia. Hay una noticia reciente que creo que justamente pone de manifiesto esta responsabilidad también de la academia en la elección de sus objetos de estudio. La penúltima masacre en Estados Unidos, no la más reciente, sino la que se hizo con una motivación racista en Buffalo, donde un supremacista blanco atacó un supermercado en una zona donde está poblada mayoritariamente por afroamericanos. Pues la investigación pone de manifiesto que este hombre supremacista blanco, en su manifiesto supremacista, cita investigaciones provenientes de la genética, de un investigador que estudia las bases genéticas de ciertos comportamientos humanos y de la inteligencia, y donde aparece una especie de correlación. No me acuerdo muy bien de la información. Agustín, no sé si tú leíste bien la nota, que en algún momento la comentamos, donde hay una correlación como que
O sea, el supremacista blanco se basa en estas investigaciones para justificar su discurso de odio racial como basado en investigaciones genéticas, ¿no? Entonces, resulta que entrevistan al autor de esta publicación, está horrorizado de que su investigación forme parte de los manifiestos supremacistas, pero se da cuenta, y muchos otros investigadores, sobre todo quienes como yo seguimos como la vida social del ADN, pues nos parece que hay una, pues sí, que hay una importancia y una responsabilidad en el objeto de estudio que se elige, ¿no? Si eliges estudiar las bases genéticas de la inteligencia y esto está asociado o pasa por un eje racial y de género, eres responsable, eres corresponsable de cómo se va a interpretar esa información. No sé si te acuerdas de ese ejemplo, Agus. Sí, pues salió ayer o bueno, esta semana en las noticias. No me acuerdo exactamente cuál era la correlación, pero sí, y como leíamos discutíamos el día de ayer, creo que también cabe una ética de decir justo qué investigación no hacer, ¿no? O qué correlaciones no ir a buscar por justamente lo que puede salir del otro lado. Y pensaba yo como, no sé, o sea, es que escuchando esto parece una discusión muy parecida a lo que está ahora mismo en torno a la ética de la inteligencia artificial, en el sentido de, o sea, por ejemplo, hay movimientos sociales que dicen, bueno, hay ciertos movimientos de activistas que dicen, exigimos que no existan las cajas negras, ¿no? Entonces pienso como, bueno, no es una exigencia posible en el sentido de solo no pueden existir, ¿no? Sino que es muchísimo más complejo, pero no por complejo imposible y no por complejo que es una tarea de los expertos, ¿no? Entonces, lo pensaba yo más como que conforme te escuchaba, parece como una especie de Ouroboros, ¿no? Porque, claro, si sale un discurso sobre los morenos cometen delitos, voy a poder comprobar eso una y otra vez, ¿sí? Es decir, entonces yo voy a poder decirme a mí mismo que es cierto porque veo y lo corroboro, y si voy a las cárceles, o sea, seguramente la población, que era un ejemplo que tú ponías al principio, Vivet, ¿no? Entonces, yo no sé si es una cuestión de, no sé si la responsabilidad está en no realizar la investigación, o a mí me parece más que hay una responsabilidad de la conversación, porque justamente los sistemas de evaluación de la investigación, ¿no? Están hechos para que se evalúen pares, para que se conversen pares, es decir, para que el diálogo esté en una esfera súper alta, ¿no? Entonces tienes que pasar por un montón de filtros para poder llegar a ese lugar y conversar con esas personas que están hablando de un tema en específico, ¿no? Sin embargo, lo que se dice en esas esferas, digamos, de mayor preparación académica, se cuelan, o sea, se agarran cositas de lo que se dijo allí y se cuela a la esfera pública regularmente por una actividad periodística, pero también a veces nos gusta culpar a los periodistas, que yo no sé si forma parte de esta dinámica que se va confirmando, porque si al periodista se le enseña, porque en cualquier escuela de periodismo a mí me parece que al menos en este país no existe verdaderamente periodismo de investigación. Uno, porque no es necesario, porque no se paga, ¿no? O sea, no se paga un verdadero periodismo de investigación y entonces como resultado se tienen discursos de headline, ¿no? O sea, es decir, tienes un encabezado pegador, como se descubre el gen de la violencia o se descubre el gen de la criminalidad, eso va a ser muchísimo más fácil de consumir. O sea, es decir, me parece que hay
una serie de relaciones que no es mi responsabilidad del periodista, no es que la gente es floja y no le gusta leer, pero también a veces se va etiquetando que la gente que no quiere entender es ignorante, y entonces hay mucha gente que prefiere decir, pues sí, soy ignorante y ahí me quedo, ¿no? Pero yo no sé dónde está la responsabilidad también de quienes están encabezando las investigaciones con un lenguaje mucho más sofisticado, con pues con un bagaje conceptual más sofisticado, y no solamente en cuestión de vocabulario, sino en lo que implica estar embebidos en otros sistemas de pensamiento. Y en ese, yo me preguntaba, como a quién le conviene que se piense, o sea, a la política pública le conviene que tú le des algo que pueda sistematizar, y yo no sé si si a la misma academia le conviene tener un material sistematizable, ¿no? O sea, es decir, una sistematización implica que tienes un sistema cerrado donde tú dices que A más B, o sea, si quieres solucionar el problema de la criminalidad o de las cárceles en este país, te convierte en una sistematización, porque además en los periodos de elección, en los periodos incluso de construcción de infraestructura, es decir, no tenemos tiempo para tantos procesos de conversación, ¿no? Y también no sé a la academia con quién le interesa conversar esto, porque casi todo lo que es conversar fuera de un espacio de pares es pensado como divulgación o difusión, y yo no estaría segura de que se trate de divulgación y de difusión, sino que más bien se trata de conversación, porque si bien estamos tratando temas muy especializados, ¿no? Sí, entonces lo pensaba yo más en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es esa relación que existe, por ejemplo, en crear estos, o sea, el estigma no se crea, yo creo que solamente en un sector, sino yo creo que el estigma se construye en una cadena, ¿no? Y de esa cadena, como decía Claudia, creo que forman parte los investigadores, porque cómo es ese hábito o cómo son las dinámicas de conversación, que todo lo que no se habla en un lenguaje súper especializado es considerado divulgación, o se piensa que lo que se tiene que hacer es educar, pero no se piensa en conversar. Entonces, no sé si logró cómo formular algo, pero lo pensaba más en el sentido de creo que se trata más bien de no pensar que es horizontal y entonces hay que filtrar, sino que a mí me parece que son procesos que tendrían que estar corriendo a la par en muchos sectores, ¿no? Y que creo que al correr una investigación a la par implicaría que tu investigación se va moviendo necesariamente, ¿no? Porque se enfrenta con otras cosas que entre pares a lo mejor no va a pasar. María, creo que acabas de describir una ciencia, un modelo para una ciencia participativa, ¿no? Que es a lo que aspiramos. Creo que sí. A ver, muchas cosas sobre la corresponsabilidad, la manera en la que se formulan las preguntas científicas, la manera en la que se consiguen subvenciones, ¿no? O sea, la manera de formular las preguntas está supeditada a los criterios mediante los cuales se consiguen subvenciones y financiamiento científico. Si dices que va a tener un impacto social porque vas a identificar las bases genéticas de la agresividad, tu investigación probablemente va a recibir subvención, mientras que si dices es solo uno entre miles de factores que pueden contribuir a explicar la agresividad en los seres humanos de tal o cual sector poblacional, pues quizá no va a conseguir tan fácilmente la subvención. Entonces creo que está atrincherado en el sistema científico maneras que organizan el tipo de preguntas que hacemos y el tipo de preguntas que buscamos. Ahí hay una parte también de responsabilidad. En el ejemplo que les di del genetista que está todo alarmado de que su investigación se usa como justificación de crímenes xenofóbicos, dice que él está convencido de la responsabilidad que tiene de asegurarse de que sus resultados no sean malinterpretados y que a la par del texto científico publicó un FAQ, ¿no? Una serie de preguntas y respuestas donde dice cómo no se debe interpretar y que a pesar de eso se interpretó de esa manera. Entonces,
pues hay, otra vez, es complejo, es la manera en la que distintos públicos se enganchan o se relacionan también con la investigación científica, hace que lo acomoden en sus matrices de lo hereditario. Un supremacista blanco con una cierta narrativa acomodó en su matriz hereditaria estos resultados como para justificar sus crímenes de odio. Ya me voy a callar porque estoy aquí. No, está perfecto. Creo que también, pues ahora que estamos repartiendo corresponsabilidades por todos lados, pues creo, o sea, sin quitarle importancia a lo que están comentando ahorita, sino como aunado a justamente esto que propone María Elena, pues esto, ¿no? Como acostumbrarnos a perder esto de, bueno, pues soy ignorante ya, o eso qué importancia tiene, sino, pues eso, acostumbrarnos a ir fuera de nuestro círculo o de nuestro área de confort a platicar con otras personas, ¿no? Decir, oye, pues es que yo tengo esta concepción, no la has visto de esta manera, a mí se me ocurre tal, o sea, sin importar si estas otras personas tienen la formación de posgrado o de lo que sea, sino pues simplemente abrir estos espacios donde pueda suceder esta conversación pública para que justamente no caiga en este ciclo de autorreferencia de los, por ejemplo, de los supremacistas blancos, en que decir, oye, yo propongo esto, tienes razón, sí, a mí también me late, ¿no? Sí, seguro es por aquí, y ya nunca salieron o sea, tampoco creo que con un círculo de lectura de ciertos libros ya terminemos con el racismo en el mundo, ¿no? Pero pues sí abrir este tipo de discusiones, pues justamente a darse cuenta que hay otras maneras de ver el mundo desde distintas partes. Sí, yo recuperaría rápidamente esta frase esta premisa que daba Ana María Martínez de la Escalera, que me pareció tremendamente relevante, que es el tema de la conversación es una forma de cooperación, ¿no? O sea, justamente pensando desde la perspectiva incluso de estudios evolutivos, ¿no? Decía ella, la manera, o sea, solo el conversar es una forma en la que estamos cooperando los individuos, ¿no? Los miembros de una comunidad. Y creo que justamente eso es lo que se ha perdido. Y eso no es nada más una cosa de la academia, ¿no? Se ha fomentado y se ha reforzado con el uso público del discurso, ¿no? Redes sociales y demás, en donde hay una necesidad de validación respecto a las ideas que uno tiene, esta idea de los sujetos fijos, como que no somos dinámicos, nuestra narrativa no cambia, etcétera, etcétera. Hay una exigencia a no abandonar una forma de pensar el mundo también, ¿no? Y cuando hay esas exigencias, la conversación no tiene sentido, ¿no? Porque la conversación en su sentido estricto o sea, implica estar en desacuerdo, ¿no? Implica estar en contraposición de ciertas ideas, justamente con la idea de fortalecer, de replantear, de reinventarse, de reconstruirse. Entonces, creo que la conversación hay que pensarla no solamente en el sentido de los diálogos interdisciplinarios o interacadémicos o academia-sociedad, ¿no? Que sería esta idea nuevamente de la interdiscursividad, sino de justamente o sea, tiene un valor en sí mismo, ¿no? La capacidad de construir conversaciones en donde ahorita pues a lo mejor nosotros cuatro nos mostramos muy de acuerdo, ¿no? Estamos muy de acuerdo en que hay que replantear todo esto, pero si profundizamos a lo mejor en algunos temas vamos a empezar a encontrar disonancias, ¿no? Cosas de las que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, y allí es en donde justamente empieza el valor de ese ejercicio de cooperación al que creo que se refería Ana María, ¿no? Claro, pues tenemos ya un par de preguntas de la audiencia, a quien les agradecemos mucho.
que voy a mostrar ahorita, y quien guste que nos esté escuchando, pues también ponga sus comentarios ahí en el chat de Facebook y nosotros lo retomaremos aquí. El primero es de Francisco Ábalos, que nos pide algún comentario sobre la heredabilidad en la depresión o la esquizofrenia. Que bueno, pues no es si seamos los... Sí, es lo que iba a decir, yo no soy genetista, no me dedico al estudio de la heredabilidad de las enfermedades y mucho menos de las que tengan que ver con la mente, pero hay gente que está estudiando esto y se enfrenta al mismo tipo de problemas, ¿no? Tratar de delimitar la depresión como un solo rasgo o los distintos tipos de esquizofrenia como un solo rasgo resulta poco productivo, ¿no? Nuevamente se tienen que incorporar en sus enfoques de investigación múltiples causas hasta donde yo sé, ¿no? Incluidas algunas bases genéticas también. Yo pensaría también que a lo mejor, no, yo sé que no es lo mismo, pero a lo mejor la charla del viernes que vamos a tener con Claire nos dé algún vistazo para pensar estas dos enfermedades, ¿no? A lo mejor no abordarlas de manera directa, pero pensando en un contexto en el que a lo mejor haya cosas que puedan resonar para pensarlas. Claro, sí, es un gran comentario, Francisco. Te invitamos a ver la plática de mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad? Ya nos aclara Francisco que cómo es en el imaginario popular, no en detalles genómicos. ¿Cómo... Yo quería... Perdón. No, vas, claro. Perdón, Agus, perdón. No, justamente quería yo hacer un comentario que hace ratito que escuchaba también a Vivet y a Elena, y creo que tiene mucho que ver con esta pregunta, que es, de alguna forma el gen, o la idea del gen, permite identificar históricamente el origen de dos problemáticas que a veces se juntan y a veces se separan, que es la idea de la acción delictiva y la patología clínica, la enfermedad, ¿no? O sea, ha habido varios momentos en la historia en donde se han unido y luego se separan, ¿no? Esta visión higienista de la sociedad, esta visión justamente de que el delito es una patología de la sociedad, justamente esta idea de que a la sociedad hay que sanarla, ¿no? La prisión es una medida de saneamiento, así como los hospitales psiquiátricos pudieran considerarse en cierta forma también bajo la misma lógica de vamos a quitar a las frutas podridas, ¿no? Para que no haya este contagio. Entonces, creo que es interesante siempre que no podemos pensar en enfermedades mentales sin necesariamente encontrarnos estas preguntas sobre la conducta delictiva y al revés, ¿no? Preguntas sobre el delito sin que forzosamente no acabemos pensando en casos extremos en donde hay una situación fisiológica, neurológica, pero creo que eso lleva justamente a la acotación que hace Francisco Ábalos respecto a el imaginario, ¿no? Cómo nos relacionamos con la idea de la anormalidad, de lo extraordinario, de lo que a veces es incomprensible, inescrutable o inasible en diferentes formas, y que forzosamente le acabamos dando le acabamos construyendo una narrativa, ¿no? Que en este caso pues, se puede pensar como una narrativa de lo imaginario, pero curiosamente lo imaginario no siempre está tan desvinculado de las decisiones que tomamos en la vida real. Entonces, aunque pudiera estar en el imaginario la idea de que la esquizofrenia, porque muchas cosas se dicen sobre la esquizofrenia, o al menos creo que la mayoría de la gente que no está en el sector salud, las ideas que tiene de la esquizofrenia vienen del cine, ¿no? De la narrativa cinematográfica, que generalmente o es muy romantizada o es muy dramatizada. Entonces,
ese imaginario popular está más hecho de eso que de las reflexiones y las preguntas sobre qué tanto realmente podemos nosotros entender y desde dónde estamos tomando decisiones sobre si podemos o no podemos convivir con personas depresivas, con personas con esquizofrenia, con personas que roban, con personas que secuestran, porque el discurso se convierte en lo mismo, ¿no? Sí, ahora que mencionabas esto también de los espacios, ¿no? Recuerdo un poco pues de la historia de la Castañeda como este gran hospital de las enfermedades mentales, que a final de la revolución pues ya era una cárcel más, ¿no? Donde estaban pues los indeseables de la alta sociedad, que bueno, los indeseables marcados por la alta sociedad, un montón de, como mencionaste al inicio, Claudia, de personas indígenas que no podían hablar español y por lo tanto pues no es que estuvieran tristes o fueran tontas o fuera lo que sea, nada más pues no tenían alguien que les tradujera lo que querían decir. Y bueno, y eso, o sea, pero era el lugar para aislar a estas personas de la sociedad, cuando claramente no es que ellos lo necesitaran o fuera por su bien o fuera por un tratamiento, sino que era que cierta sección de la sociedad quería aislarlos por completo. Y aunque no es la versión mexicana, claramente, de lo que preguntas, Francisco, no está en los genes de Lewontin, de Lewontin, Rose y Camín, que creo que toca muchos de los puntos que estamos discutiendo. Justo hay un capítulo sobre estos conceptos de herencia y las cuestiones mentales. El capítulo 8, esquizofrenia, el choque de los determinismos. Entonces, si te interesa saber un poco más, gran lectura, y se rumora que se encuentra fácilmente en PDF, entonces. Pero, digo, también, seguramente Vivet podrá decir muchísimo más al respecto, pero también creo que es interesante como toda esta mezcolanza que se hace, por ejemplo, entre enfermedades mentales, comisión de delitos, delincuencia, o sea, como que de repente se empieza a hacer ahí como un licuado muy raro, donde justo como que se asumen relaciones que a lo mejor no existen. Y por el otro lado también pensaba o sea, desde la experiencia trabajando en espacios de cultura institucionales, gubernamentales, ¿no? Como la idea es siempre incorporar, ¿cómo decirlo? Como si tú, por ejemplo, nosotros en algún momento en taller de niños tienes a alguien con autismo, no sabes qué hacer. O sea, en realidad tú piensas que lo que tienes que hacer es hacer como una variable, ¿no? Hacia el niño con autismo, pero nunca se piensa que un niño con autismo, por ejemplo, tendría que modificar toda la dinámica del grupo, porque entonces a mí me parece una oportunidad para que los demás niños aprendan que el taller se puede llevar de otra forma o que hay otras formas de la sensibilidad. O sea, ese trabajo es muchísimo más pesado y no se quiere hacer. Y entonces yo pensaba como en esto, ¿no? Cómo se percibe, por ejemplo, la depresión, ¿no? Cómo se puede percibir la esquizofrenia. Particularmente yo no he tratado con nadie esquizofrénico. O sea, en realidad no conozco a nadie y yo no sé qué porcentaje de la población en realidad ha tratado con un esquizofrénico. Y como bien dice Claudia, o sea, se tiene como una idea de ello a través del cine o a través a lo mejor de la literatura. Y cómo es nuestra aproximación a la diferencia, ¿no? No solamente en la depresión o en la esquizofrenia, ¿no? Cuando tienes depresión es bien difícil explicarle a la gente por qué estás triste o que estás triste, ¿no? Y para la gente es súper difícil entender que estás triste, ¿no? O sea, como que es como ponte feliz, ¿no? Es decir, como que pensaría más bien en cómo son las dinámicas sociales alrededor de lo diferente ante esta idea que creo que se desarrolla muchísimo en filosofía de la ciencia, que esta falsa normalidad, ¿no? Y cómo esta idea de la falsa normalidad de alguna manera repercute en la manera en la que trazamos la forma de relacionarnos en los espacios. Sí, muchas gracias, María Elena. Sí, también esta parte de lo normal, ¿no? Casi de la estadística de, pues esto es lo ordinario y dos desviaciones estándar fuera ya es lo extraordinario y no hay que preocuparnos por esto.
pues también es bastante complicado y grave. Tenemos otra pregunta de Pau, a quien le mandamos un saludo. Dice, la UNAM colabora en un estudio con la Universidad de Oxford y la Ciudad de México en la conformación de bases de datos con información genética de los mexicanos para entender sus enfermedades. ¿Qué implicaciones podría tener el manejo de este tipo de data? ¿Cómo han de tratarse para no decantar mecanismos y narrativas como las problematizadas en esta conversación? ¿A quién o quiénes pertenece esta información? Bueno, hago un intento de respuesta. A ver, hay muchos proyectos colaborativos transnacionales de genética poblacional que están tratando de encontrar asociaciones, ¿no? Entre la presencia de ciertos segmentos de ADN y ciertas enfermedades. ¿A quién pertenece esta información? La información genética pertenece a cada individuo. Entonces, para entrar a formar parte de este tipo de proyectos, un donador, una persona que participa, dona su muestra de ADN o sus muestras de ADN, tiene que firmar un consentimiento informado. Hay regulaciones éticas y legales para que lo haga, y esa información se anonimiza, a pesar de que se va a analizar información proveniente de regiones codificantes de su ADN, es decir, que codifican productos funcionales y se pueden saber cosas acerca de ciertos rasgos, como la susceptibilidad a padecer enfermedades. Esa información va a estar anonimizada y no va a poder regresar a identificarse un individuo, ¿no? No se va a poder vincular esa información directamente con un nombre y un apellido. Sí se van a poder hacer ciertas aseveraciones acerca, como ha sucedido con otras investigaciones similares, acerca de los mexicanos o las poblaciones mestizas o las poblaciones africanas o las poblaciones amerindias. Depende cómo se decida en ese proyecto de investigación en particular clasificar las muestras que componen estos, digamos, las poblaciones de las que provienen estas muestras que se están analizando. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, eso es algo que hemos analizado en algunos proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, hay un libro que se publicó en español en el Fondo de Cultura que se llama Genómica Mestiza, donde justamente nos ocupamos de entender las implicaciones de estudiar, gracias Agustín, ese libro del Fondo de Cultura, donde nos ocupamos de entender qué implicaciones tienen estas investigaciones genómicas en torno al análisis de muestras de poblaciones mestizas en México, Colombia y Brasil, ¿no? Cómo se concibe la población nacional en términos genómicos, ¿no? Hay un relato fundador, así como hay para México, hay para Brasil, hay para Colombia. ¿Cómo problematiza o no la investigación genómica este relato? Si lo refuerza de alguna manera, si lo desestabiliza, si ahora en vez de decir sí somos el resultado de la mezcla de africanos, indígenas y europeos, ahora nos dicen con porcentajes, de qué porcentaje de cada uno, qué significa eso. Todo ese tipo de implicaciones, pues se pueden ver caso por caso, ¿no? De cada proyecto de investigación. Ese libro muestra un ejemplo de qué ocurrió con algunas investigaciones en Colombia, México y Brasil, y hay otros resultados, por ejemplo, Mónica Moreno Figueroa de Cambridge, recientemente junto con Peter Wade y con algunos investigadores mexicanos también y latinoamericanos, han producido resultados en torno a otro tipo de investigaciones. No sé qué más decir.
No sé qué pienses, pero me hace pensar en un ejemplo que supe de una antropóloga estadounidense que les pidió muestras a una comunidad indígena de Estados Unidos y les decía que lo que iba a investigar era, creo que su tendencia a la diabetes, una cosa así. Y cuando la investigadora publica sus resultados, en realidad termina diciendo una serie de cosas que caen en el estigma de esa comunidad. La comunidad le pide que ofrezca una disculpa porque le dicen no tomaste las muestras para lo que nos habías dicho que lo ibas a hacer. Bueno, total, no quiero ser chismosa, pero esa antropóloga renunció a esa universidad y ahora trabaja en un centro de investigación en México. O sea, pero lo que me parecía interesante es que tú decías sobre, tú dices que la información génica pertenece al individuo, entonces cuando dice que van a entender mejor las enfermedades, o sea, a mí me parece, pues no sé, como que hay un hueco allí en el que no sé qué le vas a preguntar, no sé qué preguntas estás elaborando y no sé qué estás entendiendo por entender las enfermedades. Entonces, me parece que es un nivel de complejidad muy, muy amplio, ¿no? Porque la propia formulación de la pregunta puede estar cargada de un montón de sesgos o de estigmas o de, como habíamos dicho hace rato, de estereotipos, ¿no? O sea, la propia pregunta puede estar intentando confirmar cosas muy raras. A ver, como que quiero hacer aquí una acotación. En efecto, el tipo de consentimiento informado que suele usarse para la investigación genómica tiende a ser un consentimiento abierto, ¿no? Y hay una discusión ética vigente al respecto, ¿no? Cuando tú donas tu muestra para una investigación, hay al menos dos tipos de consentimiento. Uno que dice, va a ser exclusivamente para este propósito, para este proyecto, donde las preguntas concretas son estas, ¿no? Se está investigando, por ejemplo, las bases genéticas de la diabetes en la población mexicana. Y tú firmas un consentimiento expreso para eso. Ese es un tipo de consentimiento. Esas muestras no deberían poder usarse para otra investigación más que para esa, a menos que te vuelvan a solicitar un consentimiento para ahora averiguar las bases genéticas de la esquizofrenia, ¿no? Hay otro tipo de consentimiento que generalmente es el que más se usa, que es abierto, que dice, se va a investigar, tú donas tu muestra para la investigación biomédica en torno a las bases genéticas de las enfermedades en general y los tratamientos que puedan derivarse de esto. Entonces, eso es un consentimiento abierto. Y esas muestras pueden ser utilizadas para investigar la diabetes, la esquizofrenia, para generar terapias farmacológicas, para 1000 otras cosas, y tú ya donaste tu muestra para esos fines, ¿no? Entonces, cuando uno dona, pues hay que fijarse para qué está donando. Hay una discusión ética sobre si realmente el segundo tipo de consentimiento, que es muy abierto, puede considerarse un consentimiento informado, porque en realidad no sabes que es para la investigación actual y futuras que se deriven o relacionadas con esta. Entonces, en realidad, no estás plenamente informado, dicen algunos, ¿no? Entonces, esa es una discusión ética vigente, relevante, para pensar qué se hace con estas muestras, ¿no? Claro, y un poco retomando también lo de la ciencia participativa, también hay buenos modelos, hay buenas prácticas en las que, pues justamente si es que se están realizando en México, ¿no? Que si son comunidades en específico, pues bueno, reunirse con estas comunidades, ver si tienen el derecho, tal vez como planteas un poco, Marilena, de realizar estas preguntas, ¿no? O sea, si la comunidad realmente quiere saber eso respecto a ellos y ellas mismas. Si además tienen otras preguntas, es como decir, bueno, miren, ya vamos a sacar sus muestras, ya vamos a obtener ADN, tal vez hay algo que ustedes quieran saber que a nosotros no nos interesa tanto, pero pues bueno, ya estamos aquí, saquemos de provecho todas y todos, y que pues también se compromete a regresar con los resultados y justamente de nuevo, ¿no? Socializarlos, platicarlos, decir, mira,
lo que encontramos fue esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Te hace sentido para ti o no? ¿Cómo lo explicarías? Nosotros lo vemos de esta manera, y tener de nuevo estos diálogos, ¿no? Pues creo como en cualquier actividad hay ambos extremos de las prácticas, pero sí creo que esta conversación a la que hace alusión Vivet, pues está sucediendo actualmente, y pues bueno, tenemos que tomar alguna decisión al respecto, espero pronto, sobre el tipo de datos y bueno, de información y de acuerdos a los que vamos a llegar. También un poco la pregunta de Pau me hace recordar que si hay una cierta legislación sobre datos genómicos en México, que en principio bueno, o sea, a menos que estén en estas colaboraciones, personas o investigadoras e investigadores extranjeros no podrían venir a hacer este tipo de investigaciones a México. Igual no siempre, como cualquier buena legislación, no siempre se cumple, pero bueno, se está intentando, pues no sé si restringir, pero al menos tener un mayor control de este tipo de investigaciones. Y yo también querría apuntar, retomando la pregunta y los comentarios de ahorita, es que, y incluso estaba pensando también en algo que decía Sven en la mañana, con el tema, por ejemplo, de por qué es importante tener muestras de diferentes latitudes, ¿no? De diferentes países, de diferentes culturas, porque justamente eso nos permite encontrar, él habla de estructuras narrativas, ¿no? Dice, hay una estructura narrativa que es la misma, ¿no? Que se asemeja, que se comparte. No importa si estás hablando con el delincuente de Noruega, con el delincuente de Colombia, con el delincuente de México, con el delincuente de Estados Unidos, el que quiera, ¿no? O sea, la importancia también de hacer este tipo de registros, creo yo, que además a la par, lo que veo es justamente que sigue imperando la búsqueda por fundamentar científicamente la diferencia, ¿no? O sea, pero la diferencia no en el sentido de reconocer la diversidad como algo que nos enriquece, sino fortalecer el discurso de la diferencia como para fortalecer la idea de las jerarquías nacionales, de grupo, étnicas, y que sigue estando entre líneas de alguna forma eso que en teoría ya nos dimos cuenta que está fatal, que lleva a genocidios, que lleva a hambrunas, que lleva a abusos, que lleva a la colonización, a los colonialismos. Y a pesar de que ya lo tenemos como súper articulado desde la academia, desde el discurso público, desde la política, de estar hablando de hay que reconocer que sí, que la diversidad y que bla, 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 pareciera que en el fondo muchas veces estas perspectivas sobre la genética, quizás más desde la parte pública, siguen tratando de justificar que tener una cierta expresión fenotípica, o tener una estatura, o tener los ojos de tal forma, o qué sé yo, o poder procesar ciertas proteínas mejor que otras, ¿no? Porque además allí entra todo, sigue tratando de fortalecer un discurso de estar buscando qué grupo tiene mejores condiciones, ¿no? Y a qué tipo de estilos de vida habría que aspirar. Sin embargo, creo que justamente lo que yo recuperaría es cuáles son los beneficios de que se hagan este tipo de investigaciones internacionales, no universales, ¿no? Porque a veces se usa como símil lo universal de lo internacional, y el riesgo de lo universal es creer que hay una sola forma de entender todo, pero sí estas miradas transnacionales en donde realmente podemos identificar estas diferencias y encontrar eso que nos hace iguales en el sentido de lo humano, como hablábamos en la mañana, a todos, ¿no?
Entonces también creo que, retomando esto que decía Elena y un poco también apuntaba Agustín sobre el tema de la ética respecto a cómo se maneja la información y qué cosas se investigan y cómo se dicen las cosas y demás, creo que necesitamos poner más énfasis en la perspectiva ética de las explicaciones sobre las explicaciones de la humanidad en general, ¿no? No solamente la genética, sino cualquiera. Creo que hace falta una ética más global respecto a cómo estamos abordando problemáticas tan complejas que pueden derivar desde una masacre en una escuela a una guerra en el este, a conflictos con el crimen organizado en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón por ponerme tan, me pongo romántica de repente cuando pienso en estos temas y como que siempre esta idea de buscar, ¿no? De buscar que, porque no hay una respuesta, o sea, creo que nunca hay respuestas claras, no hay una respuesta no hay un manual para saber hacer una investigación de cierto tipo y que si es mejor, que si es menor, pero la ciencia misma, pues ese es parte de es parte de lo que la sostiene, ¿no? La construcción de aparatos críticos sobre los objetos de estudio. Y en ese aparato crítico forzosamente tiene que estar la ética. La ética no puede ser accesorio. Tiene que ser justamente parte de lo que hace la perspectiva ética sobre el estudio de ciertos fenómenos. Sí, creo, bueno, mencionaste un poco, tal vez como línea de ayuda, celebrar la diversidad, ¿no? Creo que sí, pues parte de esto es conocernos a nosotros mismos desde el punto de vista biológico, genómico. Decir, mira, pues tenemos estas variaciones, tenemos estas mutaciones, tenemos estos genes que no están en todas las personas, tenemos estos genes que sí, saber, por ejemplo, de pues, ciertas enfermedades raras, pues mientras más, si es que tienen algún componente genético, pues entre más personas tengamos su secuencia de ADN, pues sería más probable poder entender las enfermedades, pues, y a partir de ahí poder obtener tal vez algún tratamiento o inclusive alguna cura, ¿no? El problema, pues, es que estamos generando un montón de datos y vamos mucho más rápido de lo que las conversaciones éticas y legislativas han podido actuar. Y también metemos un sesgo, ¿no? Volviendo a esto, o sea, pues la representación de secuencias de ADN en humanos en las bases de datos es como el 80% de Europa y Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, pues justo cuando las farmacéuticas, que pues tal vez tendríamos que controlar un poco justo el tipo de preguntas e investigaciones que pueden hacer, aunque pues bueno, ya tampoco podemos estar controlando todo, porque pues entonces ¿quién decide hasta dónde llegamos, ¿no? También es complicado. Pero cuando las farmacéuticas entran en esta discusión, dicen, bueno, pues mira, basándome en la información de las bases de datos, hice este nuevo medicamento. Y pues sí, entra el sesgo y sale el sesgo, ¿no? Ya pues funciona perfecto para europeos y estadounidenses, y para el resto del mundo, que no es el 20% de la base de datos, sino es la enorme mayoría de los habitantes de este planeta, pues no funciona tan bien o tal vez tenga efectos secundarios que no se midieron porque no estaba la información disponible, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sí deberíamos de tener, o sea, que sí se tienen, pues, este tipo de pláticas, pero tal vez a una escala mucho mayor y con consecuencias mucho más inmediatas. Pero pues de nuevo, igual como en cualquier actividad, poder decidir qué se hace y qué no se hace, pues como dices, no hay manual, no es tan sencillo como decir, no, ustedes sí son los buenos y ustedes son los malos. Pues, oye, es un nuevo fármaco contra una enfermedad, o sea, ¿quién no querría una mejor manera de tratar
una enfermedad. Oye, Agus, esta última conversación con Claudia y tú me hace pensar en la necesidad de decir algo que luego como que se malinterpreta en estas conversaciones. Cuando echamos mano de un aparato crítico para entender los avances en las ciencias genómicas, esto no significa que seamos anticientíficos. Y lo quiero dejar muy claro, porque luego a uno le van diciendo, es que tú eres anticientífica, tú estás en contra de de los avances de la ciencia genómica. No somos anticientíficos, no estamos en contra de que haya investigación en las ciencias genómicas. Lo que nos estamos preguntando es qué tipo de presuposiciones entran en el diseño de las investigaciones en las ciencias genómicas, cuáles son los efectos de estas investigaciones cuando los resultados se socializan entre públicos más amplios, quién se beneficia de estas investigaciones, ¿no? Si esa pregunta de quién se beneficia en estas investigaciones forma parte del diseño experimental, como ese paradigma de la inclusión. Vamos a incluir a más muestras de poblaciones subrepresentadas en la investigación genómica. Ok, ¿eso va a asegurar que se beneficien de los resultados de esa investigación? Puede ser que sí, puede ser que no, y hay que estárselo preguntando constantemente, ¿no? Entonces, el que hagamos este tipo de preguntas, que tengamos este tipo de conversaciones, por favor, que no se interprete como que somos anticientíficos, ¿no? Oye, que el equivalente sería, Vivet, el clásico, pues es que defiendes a los delincuentes, por lo tanto estás en contra de la justicia, ¿no? Es exactamente como la misma manera de reducir la visión crítica, el tratar de encontrar estos puntos medios, ¿no? Para entender las cosas de una forma justamente menos autoritaria o menos determinista. Creo que justamente funciona de la misma manera, ¿no? Eres anticientífico y eres antijusticia, entonces... Sí, justo al respecto, es que hay una pregunta que no... Yo sé que no es el campo de expertise de Vivet pensar como toda esta construcción en el caso específico del sistema carcelario o en el caso específico de la delincuencia, ¿no? Pero a partir de todo esto que hemos estado conversando, ¿qué precauciones tendría que haber, no sé si tanto en la formulación de las preguntas, en la colaboración interdisciplinaria, en esto que ya habíamos llamado como esta conversación pública, al momento de pensar los problemas, no sé si decir de justicia, ¿no? Creo que ya hemos tocado varias vetas, ¿no? Como en el sentido del estigma, también pensarlo en el sentido de si, por ejemplo, es una enfermedad, ¿no? Es decir, hemos tocado como varias aristas, pero en ese sentido, ¿no? Si en el entorno carcelario, ¿qué implicaría como romper todo esto que hemos estado o que se ha estado conversando a lo largo de la conversación en el sentido de la relación herencia y delincuencia, ¿no? O herencia delito o herencia delincuente, ¿no? ¿Qué podrían decir al respecto? Tomando en cuenta que sé, Vivet, que no es tu área de estudio específica, pero digamos como a partir de lo que hemos estado viendo, como qué pertinencia tendría pensarlo. A ver, voy a responder indirectamente a esta pregunta, ¿sí? Algo en lo que sí me ha interesado es en entender la estructura de las bases de datos genéticos que se usan, sobre todo en otros países que sí las tienen, como Estados Unidos y el Reino Unido, bases de datos genéticos que contribuyen a la impartición de justicia. Son, por ejemplo, perfiles genéticos que
que provienen de todas las personas que han pasado por el sistema penitenciario o que han sido acusados de algún delito. En algunos casos, personas que han sido arrestados, aunque no han sido convicted. Uy, se me fue la palabra en español. Que tengan la condena, ¿no? Que sentenciados. No han sido sentenciados, pero que fueron arrestados. Eso pasaba en el Reino Unido. Entonces, hay unas bases de datos gigantescas, ¿no? Entonces, cuando alguien comete un delito y deja una muestra de semen o sangre en una escena del crimen, muchas veces lo que se hace es extraer ADN, obtener un perfil genético y meterlo a esa base de datos a ver si sale alguna coincidencia. Resulta que si uno estudia la forma en la que está estructurada esa base de datos y las personas que están encarceladas en estos sistemas penitenciarios en estos países, pues vemos que la gran mayoría de las personas que están encarceladas y que por lo tanto están representadas en esa base de datos genética son negros, latinos, son minorías que están altamente racializadas, criminalizadas y estigmatizadas. Entonces, hay una especie de circularidad. Si tú eres negro en Estados Unidos, te identificas como afroamericano, vas a ser más fácilmente arrestado y a la vez vas a estar más representada tu población en la base de datos genéticos de quienes se consideran criminales. Entonces, hay un sesgo inherente en la conformación de esa base de datos genéticos de uso para la impartición de justicia y en la conformación, la forma en la que está estructurada la población carcelaria de Estados Unidos. Entonces, hay que pensar, a ver, pues aquí no será que justamente mi base de datos de genética, de perfiles genéticos de criminales, ahí está representada una población, justamente porque también el sistema carcelario está sobre representada esa población y son las personas que tienden, por estar estigmatizadas, más fácilmente a ser arrestadas, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, ¿queremos en México una base de datos genética que cumpla una función similar, ¿no? Queremos que haya una base de datos donde si encontramos una muestra de semen o saliva en una escena del crimen y podemos extraer un perfil genético y se cruce ahí, hay que pensar qué tipo de estructura va a tener esa base de datos, si no estaremos replicando también un sesgo poblacional que pasa por la raza, por la criminalización de la pobreza en quienes están siendo reclutados o quienes acaban alimentando esa base de datos genéticos. Todas esas preguntas hay que hacérselas, hay que tomarlas en cuenta a la hora de diseñar una herramienta como esta, que claro que puede ser útil para la impartición de justicia, pero hay que pensar qué efectos tiene el que se estructure de cierta u otra manera, ¿no? Sí, yo no me acuerdo, sí, hace 2 o 3 años creo que justo Estados Unidos quería, pues eso, hacer el perfil genético de todos los migrantes que llegaran a la frontera, ¿no? Y que los gobiernos dijeron, oigan, no, o sea, espérense, está bien que para ustedes sea un problema muy grande la migración, pero tampoco pueden estar, pues eso, perfilando gente nomás porque sí, a ver en dónde sale del otro lado de la base de datos, ¿no? Y creo un poco relacionado a esto, más hacia el sector privado, Francisco nos tiene otra pregunta, que es algún comentario sobre lo valioso y peligroso de empresas como 23andMe, que son estas empresas que se dedican pues justamente a, uno les manda saliva o una muestra de algún fluido de su ser, creo que todas son con saliva en realidad, sí, te tallas el cachete y te dan pues todo un análisis genético de tu ADN. Pues una gran advertencia es, pues, ¿qué te estás preguntando? ¿No? Primero, ¿qué quieres saber acerca de ti?
y será que un análisis genético te puede proveer esas respuestas, ¿no? Porque una de las cosas que sucede con estos análisis es que cuando envían resultados de ancestría, por ejemplo, yo participé en un proyecto donde me enviaron mi resultado de ancestría y decía que tenía 60% de ancestría europea, 5% de ancestría africana y el resto de ancestría amerindia. ¿Qué voy a hacer con esa información? Primero, ¿qué significa? Y hay que leer ahí la letra chiquita del resultado, porque uno piensa que eso significa que el 60% de mis antepasados son europeos o algo así. Hay una diferencia entre variación y ancestría. Lo que está midiendo ese resultado es de las secuencias de mi genoma que analizaron, qué tanto se parecen estas secuencias con las secuencias de genomas de poblaciones que hay en otras regiones geográficas. No está diciendo que yo provengo y tengo una genealogía directa con tal país africano o tal país europeo, ¿no? No está diciendo eso. Entonces, hay que leer la letra chiquita del resultado donde hacen un intento por explicar qué significa ese resultado, ¿no? Pero más allá de que se entienda o no con precisión qué es lo que decía la ancestría, es qué voy a hacer yo con esa información. ¿Va a impactar la manera en la que me identifico? ¿Necesito ese resultado para construir una narrativa sobre mi identidad? Y así para preguntas de salud también, ¿no? Sí, porque yo, escuchando a Vivet, pensaba como qué diferencia hay entre pagar una prueba de estas que deben ser caras y hacer un test de BuzzFeed. O sea, en el sentido de o sea, eso qué relación va a trazar contigo mismo y con los demás, ¿no? O sea, y cómo a lo mejor también pensaría yo, si de pronto estas empresas no estarían también sostenidas en un montón de pues de racismo, ¿no? O sea, estoy buscando mi parte europea aquí, como que a mí me parece que en México podría ser la tendencia hacia allá, ¿no? Creo que ya salimos de la etapa en la que todo el mundo buscaba ver si le daban el pasaporte español o no. Entonces no sé si de pronto también esta es una sofisticación de esta búsqueda en el antepasado para destacar en qué sentido, no sé. Pero es que el punto de estos resultados es que no están buscando en tus antepasados, están haciendo un barrido acerca de la distribución geográfica de ciertas variantes genéticas. O sea, es un análisis comparativo de tus porciones de genoma con porciones de genoma de otras personas que están ubicadas en otra región, pero no te están conectando con tus antepasados. Entonces, esa es una de las primeras preguntas. Otra pregunta sobre los resultados relacionados con enfermedad. Tienes un 60% o alta propensión a padecer la diabetes. ¿Qué hago? Pues modifica tu alimentación y tu estilo de vida. Entonces, no me está diciendo nada distinto de lo que yo ya sabía antes de tener esa información, que es come bien y haz ejercicio y eso te va a mantener sano en la medida de lo posible. Otra cosa, de hecho 23andMe resultó que compartió la información que habían enviado estas personas, que además no son donadoras, sino que tú además pagas por recibir esta información con empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces es un botín, resulta que hay un biovalor asociado con donar estas muestras y tener a la mano estas secuencias. Hay otras entidades que se están beneficiando de que nosotros estemos voluntariamente repartiendo esa información. Hay otras páginas como donde se hacen búsquedas genealógicas, donde se buscan parentescos, ahí sí, como en varias generaciones, que han sido utilizadas para hacer búsquedas genealógicas, para que a través de búsquedas genealógicas y familiares se pueda sentenciar a personas. Y hay un caso muy famoso del
del Golden State Killer, que se encontró gracias al uso al uso judicial de una base de datos recreativa genealógica. Entonces, cuando uno está donando una muestra o subiéndola a estos sitios para fines recreativos, genealógicos o lo que sea, indirectamente uno está haciendo que nuestros familiares biológicos sean susceptibles de ser identificados o rastreados a través de estas bases de datos si se aplican para un uso judicial, como lo fue en el caso del Golden State Killer. O sea, los posibles usos trascienden aquello para lo que fueron usados, tienen la posibilidad de trascender aquello para lo que uno creyó que estaba donando o incorporando sus datos genéticos ahí. Sí, yo quisiera, perdón, pero creo que es importante, quiero retomar algo que de la pregunta que hizo Elena hace ya un buen rato respecto a cómo ver este tipo de narrativas genéticas dentro de los contextos carcelarios. Y pensando en todo esto que acaba de decir Vivet respecto al uso de las bases de datos, dónde está la responsabilidad, las limitaciones todavía legislativas respecto al manejo de estas bases de datos y todo lo que acompaña el hecho de contar con información que además no cualquiera puede interpretar, ¿no? O sea, es información que además es para ser interpretada y manejada por miradas especialistas también, ¿no? Es una información de carácter público que cualquier persona pueda leer. El asunto con este tipo de tecnologías o de herramientas con las que se trata de aparentemente resolver un problema, yo creo que sí, generalmente, o al menos hasta ahorita, yo diría que el remedio es más caro que la enfermedad, ¿no? O sea, pensar que estas tecnologías, estas formas de construir datos, de construir lenguajes, de construir información, nos van a llevar a reducir los índices delictivos en países como Estados Unidos, como México, ¿no? Y digo Estados Unidos porque justamente hacía la referencia a las bases de datos en Estados Unidos, Vivet, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que se olvida de la responsabilidad, o sea, deslinda ciertas responsabilidades sobre actores que no necesariamente están participando o que son los responsables, ¿no? O sea, es decir, tenemos en México, en el país, perdón, tenemos 220 y tantas mil personas en prisión. Tenemos el 40% de la población en proceso, en espera que se les dicte una sentencia. Tenemos personas que han pasado 3, 4, 8, 10, hasta 16 años esperando una sentencia. Tenemos personas que están en prisión, y esto es algo de lo que decía yo el martes, y creo que es importante incluirlo en el contexto de esta conversación. Tenemos personas que están en prisión efectivamente por pobreza, porque estaban en el lugar equivocado. Tenemos personas que están en prisión porque no pudieron pagar una fianza, por venganza, etcétera, etcétera. Todas estas variables, todas estas condiciones que pertenecen a la circunstancia de una historia de vida, reducir su manifestación, su explicación a una base de datos de componente genético es gravísimo. ¿Qué es lo que está pasando con el banco de datos de agresores sexuales, ¿no? Dicen, bueno, efectivamente, pues si tú eres un agresor, vas a este banco de datos y por lo tanto ya es una forma ya estás estigmatizado, y esta idea de este movimiento de no hay que mantener, ya no te pueden exigir los antecedentes no penales, o sea, no tener carta de no antecedentes penales. Pues es un discurso totalmente contradictorio, porque por un lado el discurso de los derechos humanos te dice
no te vamos a estigmatizar para que en la reinserción tengas posibilidad de construir una nueva historia de vida. Pero al mismo tiempo, el discurso de la inteligencia artificial y de estas bases de datos y de la metadata y demás, Big Data y demás, es vamos a empezar a identificar y a controlar a los sujetos bajo un principio que es infalible, es totalmente incorruptible, que tiene que ver con su genética, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que es totalmente contradictorio, por un lado, tener un discurso de reinserción, de garantía de derechos humanos, y por otro lado estar justificando este tipo de herramientas para decir, efectivamente podemos tener una mirada objetiva sobre el delito. Cuando no, todo está compuesto por miradas humanas, ¿no? O sea, no hay absolutamente... Eso ya es algo también de lo que se estaba hablando. Entonces, en México yo creo que para que llegaran a entrar este tipo de tecnologías a las prisiones, primero no hay presupuesto para nada, ¿no? O sea, no hay presupuesto ni para lo más elemental. Las prisiones operan pues con presupuestos súper limitados y no me imagino queriendo meter este tipo de tecnologías. El problema es que políticamente funcionan, ¿no? Atraen votos, generan, o sea, el populismo punitivo se nutre de este tipo de desarrollos científicos y tecnológicos para justificar. Entonces, la trampa es muy clara, para mí es como muy clara en el sentido de decir, tienes una población que está aprisionada por un sistema de justicia que es incompetente, corrupto, desigual, racista, clasista, bla, bla, bla. Y por otro lado, tienes un argumento de que esta ciencia es objetiva y es infalible, ¿no? Y que puede controlar la lectura de la población, sobre la población, más allá de todos estos vicios humanos. Me parece que es terrible y que sí tendríamos que tener una conciencia, ¿no? Y que está pasando de alguna forma, ¿no? Los bancos lo hacen. Tú ya no puedes ir a un banco y hacer ningún trámite si no hay un control con datos biomédicos y demás, de que estuviste allí, que hiciste esto, que bla, bla, bla. Y paralelamente se cometen muchísimos fraudes bancarios. Entonces, creo que hay que ver también este tipo de contradicciones que nos dicen también los límites, nos plantean los límites de este tipo de propuestas, ¿no? En lo social, no en el ejercicio del conocimiento y de la investigación en sí, en lo social. A ver, pero yo diría que justamente lo social también pasa por lo que acabas de decir, que es conocimiento e investigación científica en sí. O sea, no podemos operar bajo el supuesto de que la ciencia opera en una burbuja y que es objetiva y que es impermeable a sesgos económicos, sociales, políticos. Hay que reconocerlos, están ahí, ¿no? Cuando uno hace uso de un algoritmo para, no sé, reconocimiento facial, hay sesgos atrincherados en esas tecnologías de reconocimiento facial, ¿no? Que ya diversos investigadores y investigadoras han puesto de manifiesto. Hay un sesgo racial en el tipo de tecnología que se utiliza ahí. Hay que asumirlo, hay que desempacarlo y ponerle nombre, ¿no? Entonces, no nos quedemos con esta idea de que no, es que la ciencia es objetiva, la tecnología es neutral, es como la utilizamos. No, la tecnología es política en un sentido muy concreto y material, ¿no? Si se construye un puente por el que no puede pasar camiones de pasajeros de transporte público, hay una política que está ejerciendo ese puente, ¿no? Entonces, creo que... Sí, bueno, más bien me refería a que justamente ese es el discurso contradictorio, ¿no? O sea, creer que la ciencia y la tecnología operan bajo principios de objetividad
y que eso los hace como incorruptibles, ¿no? Cosa que en el sistema penal, que haya personas que actúan y no sé qué, se considera, claro, es que son personas, por eso se corrompe, ¿no? Como justamente haciendo este reconocimiento de que no podemos irnos como que acá es el relativismo absoluto y acá es un naturalismo de que aquí sí se entiende perfectamente bien lo que está pasando, porque son discursos contradictorios a final de cuentas, ¿no? Y que están todo el tiempo presentes, están pues sí, de alguna forma son los argumentos base de las discusiones más complejas de la sociedad. Lo dice la ciencia o los humanos son corruptos. Sí, pues creo que por eso estamos teniendo estas conversaciones aquí, justamente. Y pues para el cierre, me voy con uno de los comentarios que nos dejan de parte de Pau también, que resume esto, ¿no? La ciencia ha de hacerse estas preguntas y posibilitar estas conversaciones. Es parte fundamental del propio proceso científico. Y pues sí, creo que es un buen colofón a lo que hemos estado discutiendo aquí. Se nos quedan un par de preguntas en el chat, a las que regresaremos después, ya para aclarar puntualmente ellas fuera de esta conversación. Pero bueno, a nombre del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, el Centro de Ciencias Genómicas y el Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, les agradecemos enormemente su presencia, sus comentarios, su discusión. Y bueno, pues agradecerles a ustedes, María Elena, Claudia, Vivet, su participación. Yo disfruté muchísimo esta plática. Espero que ustedes también. Sí, a nuestra audiencia, recuerden que seguimos hoy a las 4 en una hora para hablar sobre los artistas en el encierro, David Alfaro Siqueiros y José Revueltas. Y pues a ustedes de nuevo, muchas gracias. No, muchas gracias, Vivet, Elena, Agustín, súper interesante. Ojalá esta sea la primera de varias conversaciones sobre estos temas. Muchas gracias, Vivet. Muchas gracias, Claudia. Al contrario, estuvo muy enriquecedora esta conversación. Muchas gracias. Y nada más si alguien quisiera contactarte posteriormente, Vivet, un correo o un Twitter que nos quisieras dejar. Claro, mi Twitter es vivavivet, el correo electrónico es vivetgarcia@ciencias.unam.mx. Muchísimas gracias. Pues con eso nos quedamos. Nos vemos al ratito. Bonita tarde. Gobierno de México.